Hola Itza, ¿cómo andás? Hola, muy bien, ¿cómo Qué, estás? qué bueno tenerte acá. Me encanta Bueno, poder muchas escuchar. gracias. Bueno, genial. Aixa, contame, tu nombre es Aixa Rodríguez. Sí, Aixa Bueno, Inés Rodríguez. contame Aixa, sos chusmalense. Y yo nací en el Cholar, Ajá. pero desde ya chiquita me fui a vivir a Chosmalal con toda mi familia. Y bueno, hice desde jardín de infantes hasta la escuela secundaria ahí en Chosmalal. Así que bueno, sí, soy chosmalense. ¿En qué jardín? Bueno, fui al jardín de cuatro, que es el que estaba en el CEPEN, el jardín. El anexo ahí hice jardín de cuatro. Bueno, yo vivía en el barrio Mudón, así que bueno, mi mamá me llevaba desde ahí caminando hasta el jardín en el CEPEN 4. Y después jardín de cinco ya iba a donde ahora está, es la casa que es también de docencia, en Ajá, el barrio Jardín. en el barrio Jardín. Ah, Así ok. que Bueno, así que ahí hice jardín de 5 y después, bueno, ya la escuela primaria la hice en la escuela 254 que está también cerca, así que ahí ya me tocaba ir caminando con mis hermanas toda la primaria. Y después mi secundaria ya más grande tuve que volver a caminar porque empecé en el CEPEN 4, así que en el CEPEN hice toda mi escuela secundaria. Ah, mira. Bien. Y una vez, primero, ¿qué docente te tenés en el recuerdo que por ahí te inspiró o tenés buenas experiencias que podamos acordarnos? Bueno, en general con todos, en la escuela 254, por ahí mi directora, que era la señora Nuria Albarracín, Ajá. que bueno, ella siempre fue muy buena con nosotros y con mi mamá, fue muy amable, siempre nos estuvo ayudando, así que a ella siempre la recuerdo con mucho cariño. De hecho, cuando voy a Chosmalal y la encuentro, siempre la saludo porque es una docente referente. Y después en el secundario muchos profes. Ujú. Eh, Porque yo en mi secundario tuve la posibilidad de participar en muchas olimpiadas. Participé en la Olimpiada de Petróleo y Gas argentino y esa la hice junto a Claudio Garagiola, que me acompañó al certamen nacional, porque yo fui pasando varias, eh, varios certámenes y llegué al nacional en Buenos Aires y bueno, él me acompañó, pero después, bueno, tengo muchos, tengo al profe Canteros, que era de química de primer año, que él también fue uno de los profes que me dio mucho apoyo en el estudiar, siempre me incentivaba a sacarme buenas notas. Y bueno, después de lengua tejerina, bueno, mucho, si nombro a todos me quedaría sin espacio, pero bueno, yo realmente disfruté mucho mi escuela secundaria Bien, y los profes también. escúchame, Ixa, y contame que te fuiste a estudiar. ¿Qué hiciste? Bueno, yo cuando terminé el secundario tenía mis hermanas, dos de mis hermanas que estaban en Córdoba estudiando. Entonces, bueno, o me quedaba en Chosma, que podía estudiar el profesorado porque también me gustaba mucho. Yo hice piano cuando estaba en el secundario, entonces tenía ahí a la vuelta de mi casa el instituto, que podía seguir también. Y yo ahí estaba como indecisa en lo que quería, porque tenía varias opciones, ¿no? Y entonces me fui a inscribir a Córdoba en fonoaudiología. Pero me fue mal en fonoaudiología porque te hacían un ingreso donde te hacían un estudio de las cuerdas vocales y ahí descubrí que tenía un hiatus, que era como un aire que salía entre la cuerda vocal y la otra, y entonces no podía estudiar fonoaudiología. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Ahí Claro. frustrada porque estaba ahí en la ciudad universitaria, que es en Córdoba, saliendo de Chosmalal, que es más chico, a todo ese mundo gigante. Y entonces entré a ver la guía de alumnos y estaba geología. Y geología era una carrera que yo había visto en estas Olimpiadas de Petróleo y Gas Argentino y me encantó, pero veía que era muy lejos de lo que yo podía hacer. O sea, era algo científico, tenía un montón de matemática, no me iba mal en matemática, pero no era lo que más me gustaba. Y entonces,
dije, bueno, me voy a anotar en geología. Y yo había ido a vida en la naturaleza en el secundario, que también eso era súper inspirador para mí, ahí con el profe Palero. Así que dije, bueno, a ver, me voy a anotar. Y me anoté y hice el cursillo, que fue mucha química, mucha matemática, y me tuve que poner a estudiar todo el verano para entrar. Y era la carrera que yo necesitaba, o sea, era ese lugar, ese era mi lugar. Así que bueno, primero fue un acto fallido y después ya me pude acomodar un poco en lo que sí ¿Y qué era mi estudiaste? profesión. ¿Y cuál fue la Y yo, carrera que estudiaste? y yo estudié geología, en la carrera que está en Córdoba, no estaba en Neuquén en ese momento, geología. Ahora sí, pero en ese momento no. Ujú. Y bueno, y después seguí, me recibí de geóloga ¿Y qué estás y haciendo ahora? estudié. Ahora soy investigadora de CONICET. Hice un doctorado también, pero lo hice en San Juan. Ahora yo vivo en San Juan. Mm. Hice el doctorado en ciencias geológicas con una beca de CONICET. Mi universidad también en Córdoba fue pública. Acá en San Juan también hice el doctorado en la universidad pública, así que bueno, me gustaría contar también eso. Eh, y me recibí en el 2019 de doctora, así que entré después con una beca CONICET y ahora soy investigadora. Así que bueno, ese es un poco mi camino ¡Qué académico. maravilla! ¡Qué maravilla! Eh, Sí, muchas gracias. nosotros acá, bueno, uno tiene muchos contactos con jóvenes que están pensando Ujú, digamos, su proyecto de vida y en relación a eso, bueno, me parecía siempre me pareció muy inspirador poder escuchar a otros jóvenes y poder en todo caso ver cuáles fueron las experiencias, ¿no? Cuántas decisiones que se toman en un primer momento, que no salen como las pensamos, pero que después se toman nuevas decisiones, cuántos aprendizajes hay en eso, ¿no? mm. Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, en Chosmalal, bueno, mi mamá fue una persona que me inspiró mucho ella no tenía estudios, pero siempre quiso que nosotros estudiáramos, eh, hiciéramos lo que soñamos, pero siempre estudiando. Entonces ella fue una inspiración. Yo nunca la vi sentada al lado nuestro haciendo la tarea, pero siempre con su ejemplo como que inspiraba a eso. Entonces en mi casa hubo ese apoyo y después mi hermana más grande también leía mucho, siempre estaba comprándose libros, entonces era un ambiente así de estudio. Pero después también tuvimos mucha ayuda del exterior, ¿sí? En mi familia no era una familia con muchos recursos, tampoco que hubieran estudiantes universitarios o profesionales egresados. Entonces sí recuerdo también, y que por ahí me gustaría compartirlo, por ahí hay chicos que no tienen en su casa el ambiente ya de, qué sé yo, de profesionales universitarios o un ambiente propicio para estudiar, pero sí en la parte externa hay mucha gente que ayuda a eso. En mi caso, por ejemplo, el padre Pedro, que de ahí de la obra salesiana, siempre nos ayudaba para que podamos tener las cosas para la escuela. El padre León también, que fueron salesianos que estaban ahí, y ellos nos ayudaban muchísimo a poder tener los recursos para ir a la escuela. Entonces yo siempre recuerdo eso, porque más allá de el núcleo, el primer núcleo, digamos, familiar, en el exterior uno como joven se puede juntar, por así decirlo, con personas que te ayuden a eso. Y bueno, en mi caso yo resalto que, bueno, en mi casa no había recursos para estudiar. Yo siempre digo que yo estudié gracias a la providencia. Y la providencia es estas personas que van apareciendo y van ayudando, bueno, a ver una beca, a ver un lugar, un espacio. Entonces, ese entorno fue el que hizo, por ejemplo, en mi caso, que yo me recibiera de geóloga. Y en mi secundaria, bueno, yo siempre fui buena alumna. Entonces, mis profesores también me orientaban mucho.
bueno, puedes hacer esto, acá hay un concurso, acá hay esto. Entonces sentía también mucho el apoyo de eso. No eran los monstruos, los profes, sino que eran aquellos que me iban acompañando en ese proceso. Así que bueno, yo creo que más allá de la trayectoria académica, creo que lo importante es por ahí confiar en esta providencia que está dada por las personas, por los núcleos de personas que pueden acompañar. Y si en casa por ahí no tenemos eso, sí dejarnos contagiar por algunos modelos o líderes que nos entusiasmen, ¿sí? Por ahí uno dice nada es imposible, bueno, pero si no tenés los recursos se hace más difícil, pero bueno, sí se puede teniendo una red de apoyo. Así que, bueno, en mi caso yo lo logré teniendo estas dificultades en el camino, ¿no? A veces pocos recursos, a veces en la universidad dejando de merendar por irme en colectivo a la universidad, o sea, o copiando todos los apuntes. Mis compañeros siempre se reían porque yo copiaba los apuntes para no tener que sacar la fotocopia porque no me alcanzaba. Entonces, bueno, después todos me pedían los apuntes Claro. porque llegaba a escribir mientras el profe hablaba, entonces me convertí en una tomadora de notas oficial casi. Eh, Por la Así que bueno, yo lo necesidad. recuerdo siempre por la necesidad, yo lo recuerdo siempre a mi esfuerzo con mucha alegría, con mucho cariño, como que me llegó a esto también. Yo el año pasado, en el 2022, estuve en Barcelona haciendo una estadía en el exterior también con mi trabajo de investigador, así que me ha llevado a muchos lugares. Contame un poquito de esa experiencia. Bueno, en 2020 fui 15 días, fue una estadía corta por la universidad, que era unas becas que da la universidad a profesores para hacer primeros vínculos con otras universidades. Bueno, yo gané ese concurso y me fui. Realmente fue muy bueno también la carrera de geología en la Universidad de Barcelona. Y después en el 2020, justito antes de la pandemia, me presenté unas becas de CONICET para pasantías en el exterior que ya eran más largas. Así que bueno, ahí estuve 4 meses en Barcelona. Yo tengo ahora dos nenas, así que bueno, la más grande ahora tiene 10. En ese momento se quedó con mi marido y mi suegra, o sea, y amigos, para que yo pueda hacer esa estadía. Y bueno, y ¿Cuánto ahora tengo una chiquita sacrificio, de eh? 6 meses. Sí, por eso recalco lo del vínculo, esta red, como ahora llaman muchos las tribus, ¿no? Volver a las tribus. Estas personas que van acompañando todos los procesos. Y van A mí, apareciendo, son nuevas personas, cada vez aparecen sí, otras, ¿viste? tal cual. Sí, Así sí. que bueno, ahí hice una estadía de geofísica, que es todo el estudio de subsuelo, y yo lo utilizo para ordenamiento territorial, donde evalúo qué riesgos hay en las regiones, por ejemplo, sísmicos, inundaciones, remociones en masa y demás, para, para el bienestar de la población, o sea, desde el punto de vista geológico. Sí, bueno, una de las publicaciones que hice, de mi primer publicación, fue de Chosmalal, precisamente, que fue las inundaciones en Chosmalal en el 2006. Así que 2006 fue la inundación, 2016 yo hice esa publicación. Después cuando fue esto de la pasarela que se llevó parte de la inundación del año pasado, no, el anterior, me contactaron para solicitarme algunos documentos. Así que bueno, siempre tengo ahí ese contacto con Chosmalal. Nunca dejo Escucha- de... Escúchame, Ixa, y vos te enteraste lo que sucedió con el Cerro de la Virgen, por supuesto, ¿no? Sí, también, pues yo estuve unos días antes, subí el Cerro de la Virgen porque fui a visitar a mi familia. Y después me enteré y bueno, pude ir después a ver también cómo había quedado. De hecho, bueno, yo hice algunas publicaciones en términos de opinión sobre eso, sobre el respeto al medio ambiente, a las personas, lo que opinan las personas. Así que bueno, en ese caso también hice una opinión que fue una opinión académica, pero también muy personal, porque es algo que toca a uno
en lo personal, de los que somos ciudadanos, así que, bueno, también ahí pude ver ese fenómeno y bueno, y lo sigo también, fui viendo que lo Claro, y están viste limpiando que ahora y demás. hace unos días, también tuvimos un episodio, justamente cuando se estaba haciendo todos esos trabajos en el cerro, eh, a raíz de las lluvias y demás, también hubo un episodio de derrumbe. Ah, bueno, ese no estaba Otro al más, tanto. Ajá, ¿sí? Y bueno, te cuento un poquito, porque justamente ese episodio volvió a que ese tema se retome en lo comunitario, ¿no? Y aparte de tener, obviamente, a, a ver, que hay que tener conocimientos específicos y demás, toca todo esto cultural, ¿no? sí. Toca lo que implica como sociedad, lo que es el Cerro de la Virgen para nosotros, ¿no? Entonces me parece que está bueno también poderte escuchar en referencia a ese tema, ¿no? Sí, en aquel momento, bueno, yo hablaba de esto del territorio. Del territorio no es solamente donde uno pisa, sino que el territorio es uno. Entonces mi reflexión la hacía en base a esto, cómo se escuchaba la explosión en un lugar que es sagrado para muchos. Si no es sagrado, es un lugar donde uno se junta con amigos. Si no es un lugar donde uno se junta con amigos, es el icono donde uno entra a Chosmalal y ve ese cerro. Entonces, tiene una multidimensión el, el que haya habido ahí justo un deslizamiento. Y todo el proceso, ¿no? De las explosiones. Pude ver algunas filmaciones de cómo eran, que se escuchaban en barrios alejados. Después, bueno, con la familia también que vivió eso justo en el momento que fue el deslizamiento. Entonces, mi reflexión era esta. eh, a veces cuando salen temas ambientales, eh, uno piensa que están alejados de los tecnicismos científicos, por ejemplo, la voladura de un cerro y el término técnico, el de la ladera y demás, pero se olvidaron de que justamente ese lugar es un lugar que tiene que ver con el ser del chosmalense. El Cerro de la Virgen como un ícono de cultura, de religión, de juntarse. Entonces ya deja de ser el medio ambiente ajeno, sino un ambiente más interno. Y es lo que un poco tratamos de hacer en las investigaciones que yo hago desde acá de la Universidad de CONICET, darle vuelta a eso tan técnico para pasar a vivirlo con la comunidad. Bueno, me parece que ahí en el Cerro de la Virgen fue tan triste precisamente por eso, porque no era solamente un cerro y por ahí algo más y bueno, se cayó, lo siento, sino que significa mucho para todas las personas. Pienso cuando te escucho, Exa, que obviamente era un punto de referencia, ¿no? Para toda la sociedad. Es del Cerro de la Virgen antes o después, o del Cerro Cortado, tal, ¿no? O sea, son puntos de Claro, referencia y estoy viendo a una profesional, a una geóloga que no solo habla con tecnicismo, en todo caso, sino que le pone una impronta muy social a su tarea. sí. Sí, sí, a mí me gusta, o sea, creo que la parte de geología ambiental es necesaria. Ya no podemos investigar por un lado y después dejar todas las aplicaciones por el otro, sino que tenemos que hacer eh, ese nexo, ese enlace. Y bueno, y también es un enlace con el que yo fui creciendo en mi educación. Digamos, los espacios que yo concurría me invitaban a eso. Cuando iba a vida en la naturaleza, no era solamente con los chicos subir cerros, sino cuidar el ambiente. En mi trabajo final ahí de la carrera me ayudó Yamil Villar también, que tiene ahí con su grupo de los Guardianes Verdes. Entonces, siempre toda esa parte más social eh, se fue hilvanando y se fue uniendo a lo largo de mi carrera. Por eso precisamente, bueno, es que por ahí.
cuando hablo se escucha ahí que, que puedo unir algunas cosas que por ahí Sí, no se ven en otros. exactamente. Esas tramas van con lo técnico, con lo social, con lo ambiental, como el preservar el medio como un lugar sagrado donde vivimos, donde convivimos, ¿no? Donde generamos cultura, bueno, nada, donde es nuestro lugar, ¿no? Tal cual. Escúchame, Itze, ¿cómo estás viendo vos ahora estas remediaciones del cerro? ¿Sabés algo? Como porque sé que la Universidad de San Juan está trabajando ahí, o por Sí, lo sé que menos. están, pero es la parte de ingeniería, así que no tengo mucho dato Ah, bien detallado del tema. Eh, Así que no, ahí no desconozco. bien, bien, bien. Solamente escuché, bueno, las noticias estas que estaban limpiando, pero no sé después si van a hacer algún mallado, qué Ujú, técnica van a usar ahí bien, para buenísimo, hacerlo. Pero buenísimo. bueno, es posible también que se activen deslizamientos porque se voló toda, es una formación geológica que está muy fallada, que está muy rota. Ujú. Entonces, cuando uno desestabiliza eso que está estable, se generan estas cuestiones. Así que bueno, es probable que tengan que trabajar bastante con eso. Viste que cuando vos lo subías, va, yo que lo subía de vez en cuando, siempre se notaba que eran como piedritas que se ensamblaban unas con otras Ujú. y después empezamos a ver que habían piedras y rocas más grandes que se Sí, ensamblaban también unas con otras. Entonces vemos que permanentemente eso se está deslizando y sí, calculo que, bueno, habrán procedimientos como para poderlo resolver, pero digo, es un terreno que ya a simple vista vos veías que se desgranaba, digamos. sí, 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 tal cual. Esa como piedrita fina que uno se pincha si va agarrando, ese es el material. Bien. Y sobre todo, bueno, porque está así con esta como vertical, no está horizontal, sino que son todas capas verticales, entonces se deslizan unas con otras y que ahí tienen que ver, bueno, eh, qué tipo de medida se va a hacer para estabilizar, si se puede, si va a tener que cambiar de lugar el Trazado de la camino, bueno, ruta. eso, claro, eso creo que deben tenerlo programado. Ujú, previsto. Sí. Escúchame, Isa, bueno, y vos me decías que habías venido a Chosmalal hacía ¿cuánto? ¿Cuánto fue la última vez que viniste? Y yo siempre voy porque, bueno, tengo toda mi familia ahí, así que la última vez fue para Semana Santa este año. Ajá, Sí, fuimos, qué bueno. bueno, para pasar esos días de Semana Santa, así que Y en siempre estas estoy. visitas, que hiciste, ¿cómo lo encontraste a la ciudad? ¿Cómo encontraste el pueblo? ¿Qué cosas? Porque a mí me gustaría por ahí, me puedes decir que desde la formación que vos tenés ahora y mirando a la distancia tu lugar, tu pueblo, ¿no? ¿Qué te parece que está bueno que se ha hecho? ¿Qué cosas le faltarían? ¿Qué cuestiones te parece a vos que podríamos estar pensando como políticas públicas, ¿no? Ujú. Para el Bueno, proyecto de algo que me ciudad. gustó mucho, claro, algo que me gustó mucho fue lo que están haciendo a nivel cultural, con el paseo y todo eso que están haciendo, bueno, que se hacen los fines de semana o ferias, eso me gustó porque como que convocaba a mucha gente. Ujú, También todo lo que, el tema de la costanera que reúne a muchos y esas zonas de comidas que hay, me parece que son como identidad de Chosmalal también el juntarse, el juntarse con amigos, veo que van muchos jóvenes ahí también, eso me parece muy positivo. Eh, y después algo que me ha llamado la atención es el avance sobre los cerros con barrios, eso me ha llamado mucho la atención. Eh, Porque ahí hay muchas bajadas de agua, entonces por eso tengo mi ojo ahí mirando, bueno, cada uno pone el ojo donde, claro, pero por bueno, me ha eso. llamado la atención eso, eh, esperando que, bueno, que los sistemas de desagüe sean los correctos, que se sepa por dónde va a ir el agua, porque, bueno, sabemos que en Chosmalal, si bien no llueve mucho,
el cambio climático hace que las lluvias sean más intensas y más fuertes. Esas son las predicciones y son es lo que estamos viviendo en realidad. Ajá, Entonces hay que prever ese cambio en todas las ciudades del mundo. bien, Y bueno, el hecho de avanzar sobre algunos territorios hay que prever eso. ¿Cuáles son las bajadas naturales de agua? Si están despejadas, ¿no? Y si hago cosas más arriba, mirar hacia abajo qué es lo que hay. O sea, si bien, hay casas, si hay viviendas, si hay terrenos. Porque bueno, cuando uno va avanzando hacia arriba, va generando ahí redes de desagüe, va cementando, porque cuando uno construye una casa, ese suelo que filtraba ahora es un cemento, claro, entonces va a tener más agua que arrastre. Entonces eso bueno, hay que prestarle atención también. Más allá de que es positivo, porque bueno, la gente tiene su vivienda y demás, también está bueno mirar hacia dónde, digamos, hacia dónde se está construyendo, por ahí mirar también eh, cuál es la vacancia de casas o de tierras que están deshabitadas en la parte céntrica y ver si se puede por ahí hacer un saneamiento de eso para rellenar ahí esos lugares que están vacíos. Entonces por ahí uno ahí consigue tierras que no es necesario irse tan afuera y también ahí junta los recursos, la luz, gas, ya las tiene, entonces abarata costos. A nivel municipal abarata mucho. ¿mm? Así que bueno, por ahí esas cositas son las que yo vi. Después me gustó mucho también la parte de monumentos que hay a la entrada de Chosmalal, como que es muy icónico y la gente acá que viene, yo ahora estoy en la universidad, eh, también me cuentan que hacen Ruta 40 y que pasan por Chosmalal, entonces también está bueno desde ese punto de vista, eh, Sí. Lo que ha como tenido, desarrollar la ciudad. claro, lo que ha tenido nuestro gobernador es la intención política de poder darle valor a lo histórico, ¿no? Que es lo que podemos ofrecer como comunidad, el turismo histórico, y la verdad es que Sí, para mí ha sido un acierto increíble. sí, ha sido muy bueno. Y bueno, ya que nombrás lo del turismo, también las carreras nuevas que ahora veo que están las tecnicaturas Mm, en geoturismo, eso me parece sumamente positivo para que los chicos puedan estudiar ahí y que la universidad también pueda tener alumnos en toda la parte del norte. Sabemos que siempre en el caso de Chosmalal es la recepción de chicos de otros pueblos del alrededor, así que está buenísimo eso también. Para mí eso me resulta bastante positivo. Bueno, de hecho, hace la semana pasada, no, la anterior, estuve dando una charla de geología a los chicos de Taquimilán, del secundario. ah, Me mira, invitaron también, así ¿cómo fue eso? ¿A través de venían. Zoom? Sí, fue a través de eso, me invitaron porque justo tienen una materia que es geología, estaban viendo el tema de las rocas, así que yo les preparé un poco de la historia de Taquimilán, la historia geológica. Y quedaron re entusiasmados, así que me decía el profe que van a hacer una visita a las minas de San Eduardo para ver qué rocas encuentran y demás. Así que está buenísimo, eh, Está porque buenísimo. los chicos prestan interés. Totalmente, y aparte, es otra forma más de darle valor a lo que nosotros tenemos, ¿no? Nada Sí, mejor, nadie mejor que vos, en todo caso, para poder contar, ya que lo tenés tan cerquita, ¿no? Y es tan propio, así que, bueno, esas charlas son inspiradoras también. sí, tal cual. Sí, sí, bueno, me encanta que se hayan puesto en contacto con vos, me parece genial. Sí, y yo siempre estoy ahí como pendiente de los trabajos. De hecho, ahora, bueno, estaba haciendo un proyecto para trabajar también por ahí, por la zona, así que eh, siempre vuelvo a hacer algo porque bueno, yo hice mi educación pública y es también una manera de retribuir al lugar de donde salí, a las personas que me ayudaron. Eh, es una manera de decir gracias también, de alguna manera. Eh, y yo lo puedo hacer desde acá, desde CONICET, lo puedo hacer desde la universidad, entonces siempre estoy abierta a estas cosas, a charlas, a clases, porque esta fue una clase que armé, a algunas cuestiones de opiniones, bueno, me hicieron que escriba algunas cosas, entonces siempre estoy abierta ahí
a estar en contacto con Chosmalal. Bueno, me parece bárbaro, me encanta. ¿Das clases en la universidad, Isa? Tengo alumnos, pero son justo alumnos de doctorado que están haciendo sus doctorados en geología y geofísica. Así que doy clases, pero desde otra, ya en otra, Otro acompañamiento en es, no otro es la grado, clase. sí, sí, porque bueno, son chicos ya profesionales. Así que bueno. Qué maravilla. Pero bueno, después en el instituto donde estoy, que es el de geofísica, también llegan muchos alumnos de otras universidades y ahí también preparamos clases para contarles, bueno, qué se hace en el instituto. Así que bueno, estoy por ese lado, no tanto la clase en el aula. Escúchame, Aixa, bueno, un poquito como para cerrar, porque ya nos quedan solo unos minutos. Sí. Primero, obviamente, agradecerte, que me encantó escucharte y escuchar esa historia de vida. Me gustaría que por ahí puedas pensar en algún mensaje para estos jóvenes que están haciendo sus últimos meses de secundario, ¿no? Y están pudiendo pensar algunas decisiones para tomar, sea una formación acá en la localidad, en la zona, o irse o quedarse en otro plan en otro proyecto de vida, ¿no? Como un poco Ujú. para que nos quede un mensaje de cierre. Bueno, por ahí compartirles que en mi caso, mi ambiente era un ambiente de estudio, pero era un ambiente donde eh, no había profesionales universitarios y yo llegué a poder hacerlo gracias a lo que yo llamo la providencia. Y en mi caso es por fe, pero puede ser teniendo fe no solamente en alguien divino, sino también en un grupo de amigos, en un grupo de personas adultas que te acompañen. Y cuando uno ve que por ahí tiene esas puertas cerradas para lograr un sueño, recurrir a esos vínculos, a estos vínculos que te abren el camino. No va a ser fácil el camino en muchas de las ocasiones, uno va a querer tirar la toalla y decir, mejor me voy a dedicar a otra cosa, eh, pero esos momentos son ínfimos comparados con todo lo que se viene. Entonces, también incentivar a no bajar los brazos en la primer piedra que nos encontramos. En todo caso, hacer una geología de la piedra, pero no bajar los brazos con ese. Y por otro lado, bueno, si eligen estudiar, eh, dedicarse con amor a la carrera que quieran. Es bueno por ahí equivocarse y decir, bueno, esto no era lo mío y buscar otra cosa. Eso es normal, a todos nos pasa. No es una equivocación, perdón, pero es parte de la vida. Y por otro lado, también que uno puede dedicarse también a otras cosas y no sé, hay oficios también que son muy requeridos ahora y que hay pocos, como, no sé, carpinteros, electricistas, y que uno si hace bien las cosas que tiene que hacer, le va bien. También si tenés un trabajo, si haces bien el trabajo que te toca hacer, te va a ir bien. Así que también esas son opciones. Desde mi punto de vista fue estudiar, porque yo me dedicaba a estudiar. Daba piano, también trabajaba mientras estaba en el secundario. O sea, no es que solo me dedicaba a estudiar, también y con eso ahorraba para después comprarme mis cosas, sea apuntes o sea ropa o sea lo que sea. Entonces estudiaba a la par. A veces toca también estudiar y trabajar. Pero bueno, no bajar los brazos en eso, eh, vincularse, buscar estos vínculos de gente más grande o más chica o pares que nos acompañen. eh, Buscar amigos, que también los amigos nos hacen seguir adelante. Por ahí si nos encontramos solos, buscar grupos de amigos y decir, Grupos de che, ¿qué van a estudio hacer también, ¿no? ustedes? Claro. Claro, ¿qué van a hacer? Y bueno, voy a estudiar, bueno, dale. Evitar esos amigos que dicen, no, la verdad que no vamos a hacer nada. Eso yo los evitaría y buscaría, bueno, estos vínculos más sanos que nos, que nos ayuden a ser mejores. Eh, y bueno, y cualquier inconveniente que encuentren no es nada, no es nada realmente comparado con lo bueno que les depara la vida a cada uno. Así que, bueno, incentivarlos a eso, a que sigan
sea en estudio, sea en trabajo, eh, siempre a poner lo mejor. Si encuentran dificultades, buscar ayuda, es muy importante buscar ayuda. Solos no podemos, entonces, bueno, por ahí eso me gustaría transmitirle. Sí, Hacer bien lo que nos toca hacer exacto. y buscar personas que también nos acompañen, Nos siempre. Creo sostengan. que esa es la clave para Perfecto. cualquier cosa, no solamente para estudiar. Exactamente. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Ixa. Fue una hermosa conversación, ha sido muy Bueno, inspiradora. Te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir en contacto. bueno, muchas gracias. Gracias a vos por comunicarte conmigo también.